Bien, entonces estamos viendo la condensación de el ADN para poder formar cromatina y cromosomas. Y les estaba explicando algo que es un poquito complejo en el estudio de la cromatina en los cromosomas, pero para eso es importante que nos remontemos un poco al ciclo celular. Entonces voy a utilizar esta diapositiva que tiene más espacio en blanco para continuar con los que les estaba explicando anteriormente. Tenemos una célula que está en interfase. Ya habíamos visto lo que era la interfase, ¿verdad? Tenemos una célula en interfase y generalmente la célula en interfase, cuando está en G1, aquí particularmente le vamos a ponerle G1 como fase de como fase de la interfase, va a tener a su ADN en forma de eucromatina y de heterocromatina. Ojo, recuerden que es solo un ADN, pero podemos verlo en distintas formas, ¿verdad? En algunas partes va a estar en forma de heterocromatina y en otras partes va a estar en forma de eucromatina. Pero básicamente es una misma eh, línea de ADN. Ya nada más para que se sorprendan de esto, imagínense lo compactado que tiene que estar el ADN en el interior del núcleo, que si nosotros desarrolláramos todo el ADN que cabe en el interior de la célula, esta mediría alrededor de 2 metros. Así es la cantidad de información que tiene nuestro ADN. Son millones de nucleótidos que básicamente van a estar en esta forma. Posteriormente, cuando pasamos a la fase S de la interfase, ocurre un proceso que nosotros vamos a ver más adelante, que se llama replicación, donde todo el ADN que teníamos, ah, de todo el ADN que nosotros teníamos, este es el ADN que teníamos originalmente, en forma de ocromatina y de heterocromatina, se va a duplicar y ahora tenemos el doble de ADN. Hasta aquí todavía no se ordenan en cromosomas. Es hasta la fase G2 que se empieza a ordenar en cromosomas. Vamos a irnos hasta acá. Dibujamos otra célula. Aquí se parte el ADN. Ese es el ADN que teníamos originalmente, que se divide en 46 segmentos, ¿vale? Recuerden que esta es una meiosis, es una célula somática. Tenemos 46 elementos. No voy a como ponerlos todos, pero aquí ya se empieza a partir el ADN para formar a los respectivos cromosomas. Solamente que si somos completamente estrictos, cada uno de los cromosomas realmente son dos cromosomas. Entonces aquí viene la parte rara o la parte chistosa en cuanto a la nomenclatura, porque esto
que nosotros estamos acostumbrados a ver como un cromosoma, efectivamente se le llama cromosoma, pero esto que conocemos como cromosoma realmente son dos cromosomas homólogos unidos. Y como cada uno de estos, si toda la estructura se llama cromosoma, no se puede llamar cromosoma, cada una de estas estructuras se llama cromátida. También esta es una cromátida. Pero si están separados, a cada uno de estos también se les llama cromosoma, ¿vale? Entonces, realmente, cuando nosotros lo observamos al microscopio, podemos observar 46 cromosomas, pero realmente tendríamos 92 cromátidas que posteriormente cada una de estas se va a convertir en un cromosoma, ¿vale? Entonces, la terminología es un poquito compleja. Realmente, cuando nosotros observamos esto o esto de aquí, podemos decir que existen 92 cromosomas, pero como cada cromosoma está unido a su homólogo, pues entonces cambia el nombre de cromosoma a cromátida y por eso decimos que tenemos 46 cromosomas dobles, ¿vale? Muy bien, entonces eso lo van a ver más detalladamente en embriología. Ahorita nada más recuerden que esto que nosotros observamos clásicamente como un cromosoma, realmente son dos cromosomas, pero como están pegados, a cada uno de estos lo vamos a llamar cromátida. E igual que este tenemos 46, entonces realmente tendríamos 92 cromátidas, ¿vale? Muy bien, no sé si quedó claro o los confundí más, pero pues esos detalles ya los van a observar cuando ustedes lleven embriología, porque el primer tema precisamente es división celular. Entonces les van a hablar más detalladamente de esto. Y nosotros lo vamos a ver un poquito también, pero muy a grandes rasgos, cuando veamos reproducción celular con los que van en el ciclo uno de biología celular y molecular, ¿vale? Entonces, recapitulando, el ADN es una molécula que está en una doble cadena y en forma helicoidal. Esta en las células eucariotas se va a enredar en unas proteínas que se llaman histonas, para ser preciso 8 histonas, para formar una estructura que se llama nucleosoma. Esto es un nucleosoma. En algunos casos vamos a tener ADN libre que va a servir para conectar dos nucleosomas. El conjunto de nucleosomas se va a llamar estructura de cromatina en forma de cuentas de collar. Cuando nosotros tenemos eucromatina, lo que vamos a tener es esto. Y por eso va a ser fácilmente que se replique el ADN que se encuentra entre los espacios de las histonas. Pero si queremos un mayor grado de condensación, estas cromatinas en forma de cuentas de collar se va a convertir en una fibrilla de cromatina de 30 nanómetros. Entonces, esta estructura es una estructura bien conocida en cuanto a los que estudiamos la biología celular, que se le llama solenoide. En algunos libros le van a encontrar como selenoide. Básicamente va a ser lo mismo. Y esta fibrilla de cromatina o selenoide puede todavía convertirse en una estructura más condensada que se llama fibra de cromatina con bucles de fibrilla y estos solamente se van a formar cuando nosotros tengamos un cromosoma. Y es aquí donde se va a formar la heterocromatina y la heterocromatina ya en un proceso de división celular va a ser va a llegar al máximo grado de condensación que se llama cromosoma, ¿vale? Voy a mostrarles un video donde les explica un poco lo que les intenté explicar anteriormente, pero en un video dinámico pues es más fácil ver cómo es que está ocurriendo la división celular. Entonces, las cromátidas
que realmente no son cromátidas, son cromosomas. Aquí tenemos todo un segmento de ADN que se duplicó y aquí tenemos una cromátida hermana. Para que estos no se separen y se vaya uno a una célula y otro a otra célula en la división celular, pues tienen que estar unidos, ¿verdad? Y la unión de estos cromosomas, que se llaman cromátidas cuando están en proceso de división celular, se llama centrómero. El centrómero es indispensable para que cuando se dé el proceso de anafase y migren las cromátidas a su respectiva célula, pues no se vaya las dos por un lado, sino que se vaya uno por un lado y otro por un lado. Aquí justamente es donde se enreda el uso mitótico para poder jalar cada una de las cromátidas a las diferentes células y ahora sí, las cromátidas ya no se van a llamar cromátidas, sino que se van a llamar cromosomas, ya que estén separadas. Entonces, los cromosomas son cromosomas, estructuras complejas de ADN sumamente compactado. Pero cuando existe la duplicación celular y están pegados, cromosoma se le llama al conjunto de dos cromátidas idénticas. Cada una de los cromosomas va a cambiar de nombre cuando esté pegado y se le va a llamar cromátida, ¿vale? Muy bien. La cromatina, como habíamos visto, puede ser heterocromatina o puede ser eucromatina. La heterocromatina puede ser condensada, constitutiva o facultativa. La condensada puede convertirse en eucromatina. La constitutiva siempre va a estar formada de heterocromatina y nunca, nunca se va a poder transcribir. Ya conocen un poquito lo que es el proceso de transcripción, pero por si no lo recuerdan, es cuando el ADN o cierta estructura del ADN, que se llama gen, es copiada para formar ARN. Entonces, el proceso de transcripción solamente va a ocurrir en eucromatina. La cromatina condensada se puede convertir en eucromatina, mientras que la heterocromatina constitutiva generalmente va a estar formada por secuencias repetidas e inactivas. Esta no va a servir para la transcripción, entonces va a permanecer permanentemente en forma de heterocromatina. Y también tenemos la facultativa. La facultativa se caracteriza porque sí puede convertirse en eucromatina, pero no participa en la transcripción y tampoco tiene secuencias repetidas, ¿vale? Mientras que la eucromatina podemos clasificarla en eucromatina laxa, que es la que está en forma como tal de eucromatina, que puede transcribirse o no, y la eucromatina activa, que es la que sí se está transcribiendo. Solamente la eucromatina, particularmente la activa, es la que se está transcribiendo y generando un ARN mensajero a partir del ADN. ¿Vale? Entonces, la cromatina puede estar condensada en forma de heterocromatina, como podemos observar en esta célula, que es un linfocito. Todo lo que observamos en color morado es el núcleo. Lo que observamos en un color morado más denso es la heterocromatina. Entonces podemos decir que esto pudiera llegar a ser un linfocito T de memoria porque está inactivo. Tiene una gran cantidad de heterocromatina. Mientras que del otro lado podemos observar una célula del sistema nervioso central. Parece una célula del cerebelo porque pues es la que nosotros generalmente conocemos como célula con forma de ojo de búho, ¿vale? Aquí lo que podemos observar es que en su núcleo se ve detalladamente el nucleolo, pero tenemos esta cromatina difusa, toda esta cromatina difusa, que es cromatina no condensada, en forma de eucromatina.
Así es como se ve en la vida real. Y les muestro estas imágenes porque al final de cuentas esto no es nada más algo que ustedes tengan que aprenderse de memoria. Realmente es algo que existe en nuestro cuerpo y en la manera en que nosotros entendemos la complejidad de nuestro cuerpo también vamos a tener más herramientas a la hora de entender los procesos que generan la enfermedad y más herramientas a la hora también de ustedes de intentar que una persona recupere la salud, que al final de cuentas yo sé que su función como médicos va a ser resolver problemas de salud, pero es imposible que ustedes lo logren si no entienden todas las estructuras y todas las funciones, incluso a nivel celular, que se llevan a cabo en nuestro cuerpo. Sobre todo en estos tiempos, ya a ustedes no les tocó la medicina que se basaba en la experiencia, sino ahora tenemos mucha evidencia. Entonces es su obligación que conozcan todos estos temas para ser médicos que realmente tengan evidencia científica y evidencia clínica de todo lo que están tratando. Muy bien. Entonces, de acuerdo a la ubicación del centrómero, tenemos diferentes tipos de cromosomas. Tenemos a los metacéntricos, donde el centrómero se encuentra pues, justamente en medio, ¿verdad? Tenemos el submetacéntrico, donde se encuentra más hacia la arriba o hacia abajo del centro, pero al final de cuentas cerca del centro. Y tenemos los acrocéntricos, que generalmente se encuentran mucho más cercanos a la parte extrema del cromosoma que hacia la parte central. En otras especies tenemos otro tipo de cromosoma que se llama telocéntrico, donde se encuentra justamente hacia el final, pero esto no lo vamos a encontrar en los seres humanos, incluso no lo vamos a encontrar en los animales. Ahora, la parte final de un cromosoma es una parte muy importante, ¿sale? Porque cada vez que se duplica un cromosoma, va perdiendo un segmento de esta parte final, ¿sale? Entonces, esa parte final, conforme se va duplicando, la célula va a generar un cromosoma más inestable. Esta estructura que se llama telómero, esta estructura que acabo de dibujar, va a ser la que le diga a la célula cuántas veces se va a poder replicar. Es por eso que cuando nosotros nos hacemos viejos, nuestros telómeros de los cromosomas se acortan y cada vez nuestro genoma es más inestable y por lo tanto tenemos mayor riesgo de desarrollar enfermedades como cáncer, ¿vale? Ahora también tenemos enzimas que se llaman telomerasas que pueden hacer que este telómero se recupere. Lamentablemente, esto solamente se logra si nosotros no nos estresamos y hacemos actividad física, ¿verdad? Porque ha habido estudios, hubo un estudio que se llevó a cabo en el sureste asiático y se observó que en esos lugares donde las niñas eran obligadas a prostituirse, pues sus telómeros eran semejantes a una persona de 60 años debido al estrés del trauma que recibían estas chicas. Entonces, pues las chicas no solamente se veían ya de mayor edad, sino que básicamente también sus genes, sus cromosomas, debido al estrés que sufrían, pues estaban muy cortitos, señal de que pues ya había inestabilidad genética, ¿verdad? Entonces, obviamente, estas personas son más propensas a enfermarse, son más propensas a desarrollar una vejez prematura y desarrollar enfermedades como el cáncer, ¿vale? Em, Aparte de estos estudios, pues, trágicos, realmente, también hay otros estudios donde personas de 70, 80 años conservan una buena parte de su telómero cuando llevan un estilo de vida saludable, cuando hacen actividad física, cuando no fuman, cuando no se estresan tanto, ¿verdad? Entonces, en en estos días donde nuestro estilo de vida es muy estresante, pues hay que también de complementarlo con actividades que sean gratificantes para nosotros y que nos mantengan en relajación, como por ejemplo salir a hacer ejercicio, hacer ejercicios de meditación, de yoga. Eso puede ayudar a inactivar un poco el sistema nervioso simpático y que no se libere tanto cortisol para que no nos hagamos viejos prematuramente, ¿vale? Y nada más es extra.
para que vean la importancia de estas estructuras que se llaman telómeros, que se encuentran al final de cada uno de los cromosomas. Muy bien, aquí tenemos una foto de la vida real con un microscopio de fuerza atómica, donde podemos observar el centrómero. El centrómero tiene una estructura que se llama cinetocoro, y el cinetocoro, pues básicamente va a ser el espacio donde se va a amarrar el uso mitótico para que después del proceso de división celular, una cromátida se vaya a una célula y la otra cromátida se vaya hacia la otra célula, ¿vale? Entonces el centrómero va a ser el lugar donde se van a unir dos cromátidas y va a ser justamente el que se va a romper por un espacio que se llama cinetocoro cuando nosotros hagamos la migración de cada uno de los cromosomas hacia su respectiva célula. Ahora, ¿de qué nos sirve conocer el estudio de los cromosomas? Esto va a ser muy importante en un estudio que se llama cariotipo. En el cariotipo se utilizan distintos anticuerpos para hacer una inmunofluorescencia de los distintos cromosomas. Entonces, si yo tomo una muestra de una célula, o obtengo básicamente los cromosomas de una célula, lo que voy a observar es esto. Ahora, si yo tengo un anticuerpo específico para un cromosoma, uno para el cromosoma 8, otro para el cromosoma 9, otro para el cromosoma 23, etcétera, yo puedo ver si hay alguna anomalía en los cromosomas, porque de esto que se llama cariotipo, que es básicamente el colorear a los cromosomas en una muestra de diferentes células, puedo pasar algo que se llama cariograma, donde en el cariograma yo ordeno todos los cromosomas. Obviamente los tuve que separar, originalmente estaban pegados, pero aquí tengo los dos cromosoma 1, los dos cromosoma 2, los dos cromosoma 3, los dos cromosomas 4 y así sucesivamente hasta el cromosoma 23. Entonces, puedo observarlos con un microscopio y aquí puedo detectar si existe una aberración cromosómica. Más adelante vamos a ver con los de biología celular y biología molecular que hay veces que el cromosoma 11 se corta, hay veces que tenemos tres cromosomas 21, hay veces que nos falta un cromosoma X o un cromosoma y eso nos puede generar distintas enfermedades como síndrome de Down, síndrome de Turner y diferentes mutaciones como síndrome de Prader-Willi, etcétera. Son síndromes los cuales no vamos a ver detalladamente porque pues esos no son parte de la atención del primer nivel, sin embargo es interesante que lo sepan, ¿vale? Entonces aquí podemos observar que los cromosomas son normales, cromosoma 13, 14, 15, 16, 17, tenemos todos los cromosomas y aquí también podemos observar que es una niña, ¿verdad? Porque tiene dos cromosomas X, el cromosoma Y es un muy pequeño, entonces aquí podemos observar que es una niña. ¿Para qué nos sirve este cariograma? Sirve como herramienta diagnóstica, por ejemplo, para que en el primer trimestre del embarazo, si yo obtengo una muestra de líquido amniótico, ahí voy a poder observar células del bebé. Entonces, yo puedo ver desde el primer trimestre, perdón, desde los 3 meses de gestación, si el bebé pudiera llegar a tener una enfermedad cromosómica que lo limite cuando nazca. Entonces, sí, enfermedades como el síndrome de Down se pueden detectar desde antes que nazca el bebé, desde los 3 meses, y pues ahí ya va a ser decisión de la madre si lo tiene o no lo tiene, ¿vale? Entonces, es importante como herramienta diagnóstica. Y por eso es que generalmente en el tercer mes del embarazo se hace este estudio en muchos lugares que se llama cariograma para poder detectar si el niño tiene alguna aberración cromosómica o no la tiene y que sea decisión de la madre o de los padres si decide que el niño nazca o no nazca. Muy bien, aquí nosotros podemos observar una enfermedad. Esto lo podemos observar, te lo repito,
cuando extraigo el líquido amniótico de la madre, porque voy a encontrar células del bebé. Aquí lo que podemos observar es que el cromosoma 14, aquí está normal en la parte de arriba, el cromosoma 14 y el cromosoma 8, pero aquí es donde podemos observar una anomalía. Aquí el cromosoma 14 debería de estar de este tamaño, sin embargo tiene una adición, ¿sale? Una adición de otro cromosoma, mientras que el cromosoma 8 debería de estar de esta manera, pero sufrió una deleción en uno de sus cromosomas. Entonces, a este tipo de aberración cromosómica, donde un segmento del cromosoma pasa a otro, bueno, ya ustedes, no, bueno, voy a borrarlo, se alcanza a ver mejor sin mis flechas, se le llama translocación. Y las mutaciones de translocación pueden generar un individuo no viable y básicamente mandar hacia un aborto, o también puede generar enfermedades bastante severas. Y eso lo podemos observar nosotros como herramienta diagnóstica cuando ya nació el bebé o también como herramienta de diagnóstico temprano cuando la madre está embarazada. Y así es como podemos observar un cromosoma Y. Les digo que es una cosa bastante pequeña, incluso aquí se ve más grande de lo que en realidad es. Y aquí podemos observar cuando los cromosomas sexuales, el cromosoma 23 es diferente, podemos decir que el producto es un niño. Y cuando tenemos dos cromosomas X, podemos decir que el producto es una niña. Muy bien, no les he preguntado. A ver, Jade, ¿cuáles son las fases del ciclo celular, Jade? No está Jade, entonces tiene falta. Merlioni, ¿cuáles son las fases del ciclo celular, Merlioni? Eh, la fase S, ¿La primera cuál g es? uno G1, muy bien. S, S, de ahí no sé si es la M antes de la o M g es la dos G2, ¿vale? Entonces Ah, es G1, S, G2 y M. Y dentro de la G1 puede llegar una fase de latencia que se llama G0, ¿vale? Muy bien. Eh, me in- Hay muchos que están en este curso, básicamente porque, aunque ya pasaron la materia, quieren continuar sabiendo más sobre el tema. Otros que se los recomendé ampliamente porque estuvieron en la rayita, pasaron, pero pasaron con 6.0, 6.1. Para ellos es importante que estén presentes y hagan las actividades complementarias, pero las preguntas que les voy a hacer van a ser en su mayoría a los que es obligatorio que tomen el curso. Entonces, particularmente para los que sí reprobaron y están tomando el curso de manera obligatoria, entonces son los que deben de poner más atención. Esto no implica que los demás no pongan atención, pero los que les voy a preguntar en un 80% de los casos son los que sí reprobaron, ¿vale? Muy bien, Merlion. Continuamos. Y justamente aquí tenemos las fases del ciclo celular, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante, a los de fisiología esto ya no les interesa mucho, ya no lo vamos a ver, pero recuerden que las fases del ciclo celular son la G1, donde hay síntesis de proteínas y un crecimiento celular, y tenemos puntos de control, los famosos checkpoints, ¿verdad? De acuerdo a cada libro que lean van a encontrar diferentes tipos de checkpoints. Hay algunos que dicen que hay 6 checkpoints, otros que dicen que hay 7, otros que dicen que hay 3. Pues básicamente los más importantes van a ser este que tenemos aquí, entre G1 y 0, eh, este que tenemos aquí entre G2 y M y este que tenemos en medio de M, que es justamente el de metafase. Entonces, ¿quién regula que la célula pase de un ciclo celular a otro? Unas proteínas que se van a llamar, para fines prácticos, ciclinas, ¿vale? Entonces, las ciclinas van a ser proteínas que van a sensar que todo esté funcionando adecuadamente para la célula
Y cuando éstas se expresan de una manera significativa, significa que el show puede continuar, ¿verdad? Que el ciclo puede continuar. Si estas ciclinas no se expresan, entonces no vamos a continuar con las fases del ciclo celular, sino que nos vamos a quedar en una fase estacionaria que se llama G0. Entonces aquí podemos observar cómo funcionan estas ciclinas. Cuando se sintetizan estas proteínas que se llaman ciclinas, diferentes tipos de ciclinas van a ir sensando varios aspectos del desarrollo celular y van a ir aumentando de concentración. Cuando éstas aumentan de concentración y tenemos una concentración suficiente, es cuando se pasa el checkpoint y podemos ya pasar a la siguiente fase del ciclo celular. Las ciclinas, características de cada uno de las fases del ciclo celular son las que nosotros podemos observar aquí. De G1 es la ciclina de CD4 y 6, de la entre G1 y S, la ciclina E, de la fase S, la ciclina A, de la fase G2, la ciclina A, pero junto con CDK1, y de la fase M es la ciclina E, CDK1, ¿vale? Esas nada más se las menciono porque no lo vimos tan detalladamente. Y los procesos de división celular, recuerden que se llaman mitosis y meiosis. La mitosis va a ser la división de las células somáticas, mientras que la meiosis va a ser la división de las células germinales, que en nuestro caso, en el caso de los animales mamíferos, van a ser los precursores de los espermatozoides y los precursores de el óvulo, ¿vale? Entonces, esto ya lo van a ver en embriología, ya lo vimos un poquito detallado. Nada más recuerden las fases de la mitosis: profase, metafase, anafase, telofase. Y ya después tenemos un proceso que se llama citocinesis y tenemos a las células hijas. Mientras que la meiosis va a tener anafase uno, anafase 2, anafase uno, perdón. Bueno, aquí nada más nos pusieron algunas de las fases porque va a tener estas mismas de las mitosis, pero por dos, ¿verdad? Tenemos profase uno y profase 2, metafase uno y metafase 2, anafase uno, anafase 2 y telofase uno y telofase 2. Y bien importante, en la profase uno de la meiosis ocurre algo que se llama eh, recombinación genética, lo cual va a hacer que cada una de las células hijas, ya sean óvulos o espermatozoides, sean completamente distintos. Detalles de estos los vamos a ver con los de biología celular y biología molecular en el siguiente tema. Aquí podemos observar cómo se ve los cromosomas y el uso mitótico en diferentes fases. Aquí tenemos el uso mitótico, que es el que está en color verde, en metafase, en anafase y en telofase, cómo se va degradando poco a poco el uso mitótico. Continuamos rápidamente con el nucleolo. Del nucleolo vamos a ver que es esta parte más condensada y más densa que se encuentra en el interior del núcleo. Aquí tenemos unos bellos hepatocitos que se caracterizan por tener dos o más núcleos. El nucleolo tiene diferentes centros que se llaman centro fibrilar, pars fibrosa y pars granulosa. Aquí lo podemos observar más detalladamente. En el centro fibrilar se sintetiza la ARN polimerasa 1 y la ARN-SRP. En la pars fibrosa se va a sintetizar el ARN ribosomal y otras proteínas como la fibrilarina y nucleocolina, mientras que en la pars granulosa se da el ensamblaje de las subunidades 18S y 28S de RNA ribosomal, ¿vale? Entonces, si les pregunto en el examen, ¿para qué sirve el nucleolo? Básicamente me van a decir que ahí se sintetizan los ribosomas, ¿vale? Ojo, esto es importante. Una parte que se llama centro fibrilar va, perdón, una parte que se llama pars fibrosa va a sintetizar esto que podemos observar aquí en negro, va a sintetizar al ARN ribosomal, mientras que en la pars granulosa se va a ensamblar la parte proteica y la parte de RNA del ribosoma, ¿vale? Entonces el ribosoma, las proteínas del ribosoma, se van a sintetizar en el citoplasma, proteínas ribosomales. Estas se sintetizan en el citoplasma, pero vuelven a entrar
al núcleo, particularmente el nucleolo, para ensamblarse junto con el RNA ribosomal que se va a sintetizar en la pars fibrosa y en conjunto se van a ensamblar para formar a los ribosomas. Ya que los ribosomas o los segmentos del ribosoma están ensamblados, ahora sí, se liberan hacia el citoplasma para que puedan ejercer con su función de la síntesis de proteínas, ¿vale? Recuerden que los ribosomas tienen una parte proteica y otra parte de RNA ribosomal en su estructura. Y es todo lo que tenemos que saber sobre el nucleolo, ¿vale? Muy bien. El siguiente tema es el núcleo en la muerte celular, básicamente apoptosis, pero este tema lo vamos a detallar cuando veamos apoptosis con los del ciclo uno al final del curso, porque es el penúltimo tema, el último es cáncer, pero ahí lo vamos a ver muy detalladamente. Lo único que vamos a ver de la muerte celular es que el núcleo cambia cuando hay muerte celular y que incluso nosotros observando el núcleo podemos ver si la célula se murió por apoptosis o por necrosis. Esto, aunque no lo parezca, es muy utilizado en la medicina, particularmente en la patología y en la medicina forense. Nosotros podemos observar zonas de isquemia, donde vamos a observar necrosis, y así podemos identificar si el individuo se ahogó o si le faltó oxígeno en algún momento dado de su muerte, si lo ahorcaron, por ejemplo, y murió de una necrosis asociada a una isquemia o si le dieron un balazo. Bueno, eso lo podemos observar más fácilmente. Pero, pues, ¿qué tal si ya llevaba mucho tiempo de descomposición? Pues ahí vamos a poder dilucidar mediante la forma de sus distintas estructuras, particularmente el núcleo, pequeños cambios que nos sugieran de que falleció esa célula, ¿verdad? Algo así como una necropsia celular. Y dentro de lo que podemos observar es cariolisis, que es cuando se rompe el núcleo, pignosis, cuando el núcleo se hace pequeñito, y la cariorexis, que es lo que antecede a la pignosis, que es cuando se degrada la cromatina. Para fines prácticos, la cariolisis es cuando hay necrosis y la pignosis y cariorexis cuando hay apoptosis, ¿vale? Muy bien, entonces esto sería todo por hoy. Esténse pendientes al grupo de WhatsApp porque ahí les voy a enviar el link a donde van a poder contestar su examen que me tienen que entregar el día de hoy. El día de hoy, dado que no hemos hecho exámenes anteriormente, pues van a tener que contestar 4 exámenes, por lo cual les voy a dejar más tiempo, ¿vale? Muy bien. Ya se me va a acabar el tiempo, es todo por hoy y ya nos veríamos el día de mañana. Saludos, Hasta luego. hasta luego.